Juan Crisóstomo Falcón nace en el Hato Teve de Paraguaná, Pueblo Nuevo para ser específico. Allí, hijo de José Falcón, dominicano, y Estefana Sabarce, una paraguanera. Esa mezcla de Antilla con paraguanera produce un hogar profundamente de raíces religiosas y trae al mundo a 3 niñas, aparte de su único varón, Estefana, Concepción y Mercedes. Se ponen de acuerdo como era la tradición y envía a su único varón a estudiar en la escuela de varones de coro, donde profundamente estudia filosofía, lenguas, música y termina sus estudios en las Antillas, donde tenía gran relación ya que su papá era dominicano. Juan Crisóstomo Falcón crece con el conocimiento no solamente de la cultura, sino también militar. Asume en los años 40 la responsabilidad del alto mando militar de la provincia de Coro juntamente con los comandantes, y allí lo toma la guerra civil de 1848 entre el paecismo y su presidente para entonces era Monagas, José Tadeo Monagas. Falcón toma parte por Monagas y defiende la provincia de Coro con tal valentía que le ascienden de cargo y le dan la responsabilidad de ser el jefe militar de la provincia de Maracaibo. Ahí está hasta 1852, donde regresa a su ciudad de Coro. Luego, debido a la importancia y el crecimiento, comienza a tomar parte del Partido Liberal, un partido que había fundado Leocadio Guzmán Blanco en la década de principios de los 40 para enfrentar al Partido Conservador de José Antonio Páez. Allí comienza a hacer militancia política en el Partido Liberal y a crecer no tantamente en lo militar, sino en lo político. Luego es ascendido y se le da la responsabilidad de asumir la máxima jefatura militar de Barquisimeto, una ciudad en crecimiento. En el 57, 1857, pide permiso para casarse con Luisa Pachano, una beleña de familia conservadora, hermana de quien sería su biógrafo y su mano derecha en todos estos años de lucha que le avecinaban, que es precisamente Jacinto Pachano. Allí comienza a construir un liderazgo, insisto, en el Partido Liberal, hasta que en 1858, debido a la crisis que producía el nivel de corrupción del gobierno de los Monagas, se habla de que el 15% de las tierras de este país pertenecían a los Monagas o a los familiares de los Monagas. El grado de corrupción hace que se levanten tanto liberales como conservadores y se dirigen a Caracas en lo que se conoce como la Revolución de Marzo, que estalla en Carabobo a manos de Julián Castro. Según algunos escritores e historiadores, le proponen a Juan Crisóstomo asumir ese liderazgo que él dice que no. Él lo rechaza por ser parte del Partido Liberal y cercano al gobierno de los Monagas. Sin embargo, Julián Castro sí lo asume y llega a Caracas, imponiendo la Revolución de Marzo bajo el tema de unión nacional y olvido al pasado, pues ninguna de las dos cumplió, y lo primero que hizo Julián Castro fue exponer ante un decreto la expulsión del país de Juan Crisóstomo Falcón, de Ezequiel Zamora, de Leocadio Guzmán Blanco y de todos los dirigentes fundamentales del Partido Liberal. Así pasa el 58 y el 59 en sus principios en una crisis total en el país. Se forma en Caracas una crisis entre federales y liberales contra los conservadores que encabezaba Julián Castro. Ese gobierno comenzaba a hacer agua y es entonces el 20 de febrero donde en la proclama de la federación en la ciudad de Coro irrumpe el movimiento federal por Tirso Salaverría y unos ciudadanos, entre ellos José Toledo, cuñado de Juan Crisóstomo Falcón. Hay que recordar que en medio del movimiento de la guerra federal que comenzó en el barrio Pantano, crece, pero se unifica también la familia, ya que el esposo de Mercedes, José Toledo, y el esposo de Estefana, Ezequiel Zamora, forman parte de la conspiración juntamente con Juan Crisóstomo y levantan la ciudad de Coro y la declaran independiente el 22 de febrero de 1859. Falcón no llega al país sino hasta el 24 de junio de 1859 en lo que se conoce como la llegada o la proclama de Palmasola. Ubicado hoy en día entre El Palito y Boca de Aroa, llega Juan Crisóstomo Falcón para asumirse en la Revolución Federal, que ya Ezequiel Zamora había controlado Coro, San Felipe, hoy Yaracuy, y
Llegando a Barquisimeto desiste y se dirige hacia Portuguesas para tomar control de los llanos centrales. Juan Crisóstomo Falcón sigue la ruta y llega a Barquisimeto, donde toma y derrota a las fuerzas conservadoras en Playita Blanca. Mucho se habla de Juan Crisóstomo Falcón como que no ganó ninguna batalla, y en cierta forma ganó batalla. Ganó Playita Blanca, ganó Mapararí, ganó en Buchibacoa, la dirigió, ganó también la batalla de la Salineta, perdón, ganó también la batalla de Siquisiqui, ganó batallas, pero su derrota en Coplé le trajo esa marca para siempre, ya que era la batalla más importante que representaba el triunfo de los revolucionarios federales y que lamentablemente fue derrotado por indecisión, si atacar o no. Muchos dicen por cierto esquivo de enfrentar a nada más que a León Febres Cordero. Es derrotado en la batalla de Coplé el 17 de febrero de 1860, una batalla que trae profundas crisis a la Revolución Federal, porque a eso se le sumaba el asesinato de Ezequiel Zamora el 10 de enero, y el ejército, después de esa derrota dirigida o encabezada por León Febres Cordero contra Juan Crisóstomo Falcón, el ejército federal más nunca fue el mismo. Se dispersó en muchos pedazos en cada provincia. La guerra federal perdió su sentido heroico, emancipador, campesino, y se convirtió en una guerra de guerrilla. Juan Crisóstomo huye del país perseguido por el gobierno, excusando buscar pertrecho, y se dirige a Colombia. En Colombia estaba la guerra federal entre Ospino y Mosquera, donde por supuesto luego de la derrota de la batalla de Coplé no le conseguía apoyo, ni financiero ni político. Se dirige luego a Haití, donde tampoco consigue el financiamiento. Dudaba ya Juan Crisóstomo Falcón, naufragaba después de la derrota de Coplé, y la duda comenzaba a ser parte de ese sector del Partido Liberal. Sin embargo, toman fuerza y regresan a Venezuela a finales de 1861. Ya a finales de 1861 estaba en el gobierno la dictadura de José Antonio Páez, que ante la debilidad de Julián Castro, que renuncia, luego eligen a Manuel Felipe Tovar y pone su carta de renuncia, después asume Pedro Gual, y era una crisis que había en el sistema político venezolano del Estado, y asume, solicitado el ciudadano esclarecido, el León de Payara, José Antonio Páez, ya de 80 y tantos años, asume José Antonio Páez lo que se conoce como la dictadura de Páez, para poder poner control y apaciguar la nación venezolana. Tenemos que decir que la guerra federal nunca más fue la misma. Comenzó una crisis de lado y lado. Juan Crisóstomo Falcón, al entrar por el golfete de Coro, llega a Churuguara e instala su comandancia general del ejército federal. Ya había muerto Zamora, ya la crisis política había llegado a cada rincón del país. Con la excepción de Maracaibo y los Andes, todo el país estaba sumido en una crisis política y económica. Los precios del cacao, el 10% de la población había muerto en el conflicto de la guerra federal, el ganado, más del 20% había desaparecido, existía el robo constante de ganado entre unos a otros. Había una anarquía que Páez no podía controlar, y que insta a Juan Crisóstomo a poner final a esta guerra que, según Páez y el mismo Falcón, no tenía ya nada que buscar. José Antonio Páez se sienta a conversar con Juan Crisóstomo y no llegan a ningún paso importante. Eso hace que Juan Crisóstomo regrese a Churuguara, a su cuartel general en Churuguara, pero traidoramente el gobierno o el ejército paecista asesina a Rafael Urdaneta, el hijo del prócer Rafael Urdaneta, en plena conversación, mientras existía un armisticio de paz. Sin embargo, recrudecen las últimas acciones de la guerra federal y derrota el ejército federal con Sotillo en Oriente, en los llanos el control absoluto del ejército federal. En Maracaibo se alza Venancio Pulgar y declara independiente la provincia de Maracaibo, y es derrotado el general Camero por Manuel Bruzual en la batalla de Buchibacoa. No había nada que hacer. Había sido derrotado José Antonio Páez y los godos, como le decían los federales. Llegan entonces y envían un representante ya ante la derrota a Pedro Rojas, y por parte de los federales